Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy el pastor Michael Velázquez, su facilitador en la materia de profetas mayores correspondiente al Colegio Bautista de Teología de El Salvador. En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra clase, primeramente poniéndola en las manos de Dios y pidiéndole al Señor que nos bendiga en la jornada del día de hoy y también en las sucesivas clases. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos. Oramos, Señor, que este tiempo sea de aprovechamiento para cada uno de nosotros, de crecimiento, no solamente, Señor, en el conocimiento, sino que también en el aprendizaje de la palabra de Dios. Te suplicamos que seas tú bendiciendo todo, Señor, este periodo que vamos a estar reunidos, aprendiendo de tu palabra. Y estamos muy agradecidos por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en este día vamos a comenzar el desarrollo de la materia de profetas mayores. Un tema muy importante dentro del contexto del conocimiento de los textos bíblicos es reconocer la literatura profética. Dentro del material que voy a estar compartiendo en la plataforma, ustedes van a conocer un poco acerca de la literatura profética. En particular, voy a subir un material, un diccionario bíblico, para que también ustedes hagan referencia al libro del profeta Isaías y puedan conocer sus generalidades. Pero lo importante es que vayamos construyendo la materia poco a poco y sucesivamente a esta clase vamos a tener otras reuniones en las que les voy a compartir algunas presentaciones, algunos documentos. No siempre la materia se va a impartir de forma llevando video, pero vamos a tratar en la medida de lo posible de irlo subiendo para que sea de mucha más facilidad para ustedes. Lo primero que hay que saber en lo concerniente a la literatura profética es que dentro de los estudios actuales en lo que respecta a los textos bíblicos se hace un esmero, un esfuerzo de poder conocer los géneros literarios. Y esto es muy importante para nosotros, porque cada vez que nos acerquemos al libro, no solamente vamos a ir distinguiendo el título del libro del profeta, sino que también vamos a ir distinguiendo la forma en que se va construyendo a través del desarrollo del libro los diferentes relatos y textos narrativos que existen del profeta. En particular, vamos a dedicar nuestro estudio a tres grandes profetas: al libro del profeta Isaías, al libro del profeta Jeremías y el libro del profeta Ezequiel. Cada uno de estos libros en particular está construido con diferentes géneros literarios. Aunque no es obligatorio que todos manejemos el tema del conocimiento específico de cada género, sí es necesario que vayamos distinguiendo en cada uno de los relatos sus diferentes estructuras. Por lo tanto, cuando vayamos desarrollando el libro, vamos a ir distinguiendo unidades textuales para mayor facilidad de nuestro aprendizaje. De tal manera que si el capítulo 1 de cualquiera del libro de los profetas pueda tener tres diferentes estructuras, los vamos a ir dividiendo, desglosando y sacando la enseñanza en particular. Es importante definir que la literatura profética tiene una diferencia en particular con la literatura sapiencial. Cuando ustedes reconozcan en la lectura del libro esa fórmula que se utiliza en todos los libros de profetas mayores y menores, así ha dicho Jehová, esa es una fórmula utilizada por todos los profetas para definir lo que es de Dios. Esto es lo que lo hace diferente a un libro de literatura sapiencial o un libro probablemente de una literatura más narrativa, como lo pueden ser los libros históricos. Lo importante es que dentro de un mismo libro podemos encontrar no solamente narrativa, sino que también podemos encontrar poética. Vamos a poder encontrar dentro de ese libro la prosa, el verso, y esto acuñado bajo esas grandes fórmulas de así ha dicho Jehová. En este momento voy a dar una pequeña introducción para que sepamos un poco acerca de cómo nos debemos acercar a los diferentes libros que vamos a estar estudiando. En primer lugar, quiero definir una línea de tiempo que nos va a servir para saber dónde estamos ubicados. Vamos a poner más o menos año 933
y en particular estos profetas que nosotros conocemos dentro de la Escritura, a los cuales en teología se les llama los profetas no escribientes. Un profeta no escribiente es aquel profeta que tiene presencia en cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, pero que no tiene de alguna manera un libro escrito. Podemos encontrar algunos muy importantes como lo es Elías, Eliseo. Son profetas aproximadamente que dieron su profecía entre los años 933 aproximadamente. Estos profetas aparecen en los textos bíblicos, pero no hay nada escrito de ellos. Es decir, aparecen como personajes formando parte de todo el contexto de la época de los reyes, pero no se conoce nada en particular de su escritura. Posteriormente, podemos llegar a una primera etapa. Entre los años, nosotros le llamamos el siglo octavo en particular. El siglo octavo es muy importante porque es el inicio de donde se va acumulando la literatura profética alrededor de acontecimientos que van sucediendo dentro del contexto de los libros de los reyes. Entonces, la literatura profética es importante porque su característica peculiar es que es la forma en que Dios habla al pueblo para recordarles la ley de Moisés. Cuando el pueblo se desvía, el profeta interviene para recordar que Dios está siempre presente y volverlos a la ley de Moisés. Esta es la manera en que particularmente podemos ir dilucidando que el interés de Dios es levantar hombres para poder hacer volver el corazón de su pueblo a Dios. La ley de Moisés es en particular la base principal por la cual el profeta va a llamar la atención para que ellos regresen nuevamente a volverse a Dios. El profeta recuerda la ley y la ley nos lleva siempre al hecho de la existencia de un profeta que va a volver el corazón del pueblo al Señor. En esta situación, ya en el siglo VIII, comienzan a levantarse los profetas más relevantes, tanto profetas mayores como menores. Tenemos en el Reino del Sur, tenemos ya la presencia del profeta Isaías. Podemos datar su presencia profética aproximadamente en el año 740 en adelante, aunque él tuvo que haber nacido probablemente un poco antes, ¿verdad? Posiblemente unos 20 años antes. Su presencia profética aparece desde el año 740, alrededor de uno de los reyes en particular, que es el rey Acaz. Entonces, por ahí, por esta fecha, podemos nosotros datarlo. Lo vamos a ver en un capítulo en particular, en el capítulo 6, cuando se levante su llamamiento, su vocación. Y en el Reino del Norte tenemos ya al profeta Oseas. Algunos piensan que Oseas prácticamente fue el primero de los profetas. Hay dos posturas, una es de Oseas y otra es de Amós. Yo me inclino por el profeta Amós en particular, ¿verdad? O sea, pienso que el profeta Amós es un poquito más, su profecía es más social, y por eso distingue mejor la parte del contexto en que vamos a estar trabajando. Entonces, esto es el Reino del Norte, siglo VIII norte, sur 740 Isaías. Entonces, esto es muy importante que lo señalemos, porque como ustedes pueden ver, Dios al mismo tiempo que levanta un profeta en el Reino del Sur, al mismo tiempo levanta un profeta en el Reino del Norte, cuya capital es Jerusalén y la capital del Reino del Norte, Samaria. Por lo tanto, esto puede ser ya el inicio de toda la construcción o la participación profética
de estos hombres que han sido llamados por Dios a declarar su palabra. Vamos a hacer una línea de tiempo más allá. Me interesa quizás ubicar por aquí el año 721. ¿Por qué el 721? Porque en esta fecha nosotros datamos la caída del reino del norte, es decir, Samaria cae en manos de los asirios, y más allá podemos encontrar en el 585, podemos encontrar prácticamente la caída del reino del sur, Judá, en manos del rey Nabucodonosor y los babilonios. Entonces, ¿por qué dato 721 es importante? Porque el profeta Isaías, su tiempo profético va a durar aproximadamente 40 años y se va a desarrollar alrededor del año 740 hasta más adelantito del 721, que ya aquí el profeta va a dar una declaración importante. Por lo tanto, podemos decir que su tiempo profético es aproximadamente de 40 años, incluyendo la caída del reino del norte, y posiblemente podemos encontrar algunas declaraciones proféticas que puedan tener que ver con los años posteriores, pero eso lo voy a ir definiendo en la construcción de la materia. Ahora, por aquí, en este tiempo del 585, podemos ver a Jeremías y podemos distinguir esta temporada. Aquí hay una serie también de profetas menores que se van levantando, ¿verdad? Pero lo más relevante para nosotros es distinguir esta línea. 933, los profetas no escribientes. 740, más o menos el siglo VIII, surge ya los profetas escribientes. Los primeros de ellos tuvieron que haber sido Amós, Oseas, y en esta época, en el reino del sur, el profeta Isaías. O sea, Isaías profetiza en el contexto del reino del norte, donde está profetizando Oseas, y Amós al mismo tiempo está profetizando en el sur Isaías. Por aquí adelante podemos ver a Miqueas en el reino del sur, ¿verdad? Pero esos son profetas menores que nos van a dar alguna idea de cómo se va desarrollando la literatura profética. Posteriormente, debo decir que aunque se ocupa la terminología de profeta no escribiente y profeta escribiente, una de las formas más fáciles de comprender los profetas y sus diferentes tiempos de escritura profética es dividiéndolos por etapas. Entonces, la literatura en torno a los profetas lo divide en tres etapas. Profetas, a esto se les llama profetas, y lo voy a poner en rojo, profetas preexílicos. Y a estos profetas que surgen en la deportación, o sea, no Jeremías, sino que los que surgen después del año 585, podemos llamarles profetas exílicos. Aquí podemos ver a Daniel, que es uno de los más conocidos, ¿verdad? Y los profetas que van a surgir después del exilio, los de Ageo, el profeta Ageo, aquí tenemos a Zacarías, aquí tenemos a Malaquías, cerquita, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? No todos, son 12. Aquí podemos ver los profetas post-exílicos. Entonces, la forma más fácil o práctica de poder dividirlos es profetas preexílicos, exílicos y posexílicos. Esto no quita la terminología de profeta mayor o profeta menor. Estoy hablando la línea del tiempo, cómo podemos ubicarlo, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué se dividen así? O sea, ¿por qué podemos distinguirlos de esta manera? Porque vamos a notar que en todo el proceso de los profetas que declaran su declaración profética en el siglo VIII hasta el siglo VI, toda esa declaración profética está basada en la monarquía de Judá. En particular, las profecías hablan acerca de toda esta construcción que podemos encontrar en torno a los descendientes del rey David. Aunque sabemos que es el reino del sur, lo que tenemos que saber es que el reino del sur tiene una presencia fuerte en todos los libros de los reyes, pero también en las declaraciones proféticas. Entonces, una vez que se da la caída de Judá y el consecuente deterioro de la monarquía davídica, entonces aquí comienza a surgir la presencia de una nueva figura que la vamos a estudiar en su momento, a la que le llamamos el Mesías, el Cristo. Entonces, la literatura, una vez que termina la monarquía davídica, comienza a surgir cada vez más esta idea de que Dios va a mandar un descendiente de David a poder establecer el reino nuevamente. Entonces, por eso es que en teología es importante dividirlo de esta manera: reino del norte, reino del sur, profetas preexílicos, exílicos y post-exílicos, determinando un elemento importante en la monarquía davídica, que desde la división del reino que se dio a través del hijo de David, podemos recordar de que fue prácticamente Salomón el que sucedió al rey David, pero Salomón dejó su hijo Roboam, y Roboam, por sus decisiones, según los textos bíblicos, provoca una división del reino. Entonces, el primer rey del reino del norte es Jeroboam, y el primer rey del reino del sur es Roboam. Entonces, este descendiente de David, o sea, es David, Salomón y Roboam. Y aquí se da la fractura, ¿verdad? Reino del norte y del sur, norte y sur. Y así es como nosotros distinguimos este tiempo profético. Entonces, vamos a ubicarnos en estas primeras enseñanzas, en particular en el libro del profeta Isaías. Ahora, ¿cómo debemos de acercarnos al libro del profeta Isaías? Hay muchas formas de poder estudiar la estructura del libro, pero yo prefiero la más sencilla, la más práctica, y es la que más nos ha servido para poder explicar el tema de los libros proféticos. Quiero proponerles que, aunque no es quizás la mejor ni la única forma de dividir la estructura, podemos dividirla de esta manera: la estructura del libro del profeta Isaías. Podemos dividirlo así. Podemos encontrar en primero los capítulos 1 al 39. Toda esta parte del capítulo 1 al 39 de Isaías está caracterizada por ser la profecía que relaciona directamente a la existencia y participación del profeta en los eventos particulares que se dan dentro del reino de Judá. Es decir, uno de los elementos que podemos entender del capítulo 1 al 39 es que la presencia del profeta es importante. Él aparece en diferentes ocasiones en esta etapa, participando, declarándole a los reyes, haciéndole una crítica a la sociedad,
del 1 al 39 podemos encontrar las declaraciones proféticas más antiguas y también las más, no solamente antiguas, sino que conocidas dentro del cristianismo. Posteriormente al capítulo 1 al 39 podemos encontrar los capítulos 40 al 55. Esta segunda etapa está caracterizada por la presencia del siervo sufriente. Entonces, una de las diferencias que divide esta estructura es que el profeta aparece en diferentes escenarios del 1 al 39, pero del 40 al 55 no aparece. Aunque hay declaraciones proféticas que lo relacionan, pero no aparece presencialmente. Entonces, esta parte está caracterizada por una serie de poemas que no aparecen en otro tipo de, digamos, en esta primera etapa. La forma poética, la literatura poética, profética y poética solo aparece en 40 al 55. Sí aparecen algunos poemitas aquí, pero los poemas del siervo sufriente son el núcleo teológico del 40 al 55. Y podemos encontrar del 56 al 66 estos últimos declaraciones proféticas que tampoco, es decir, no aparece tampoco presencialmente el profeta que aparece del 1 al 39, sino que están construidos por una serie de declaraciones proféticas futuristas, enfocando la restauración del reino. Entonces, estos textos del capítulo 56 al 66 hacen un énfasis en lo futuro, en cómo ellos ven la restauración del reino nuevamente. Es decir, hago referencia a que si la monarquía termina en el 585 con la deportación de la corte y también de las personas, de los artesanos más importantes, con la deportación hacia Babilonia, aquí la monarquía termina y comienza una serie de visiones proféticas que nos hacen llamar al Mesías, el Cristo, y que tienen mucha relación con esta última parte, y que muchos piensan que esta última parte de los 56, del 56 al 66, posiblemente, es una teoría, se han escrito alrededor de esta fecha por un descendiente, por un escritor posterior. Quiero que ustedes de forma independiente, aprovechando la tecnología y también el acceso a la literatura, puedan investigar una estructura del libro de Isaías. Y yo creo que algunos van a tener esa percepción de que les va a aparecer esta estructura. A cada una de estas partes se les denomina de diferente manera, pero normalmente el nombre que se les adjudica del capítulo 1 al 39 se le titula el proto Isaías o el primer Isaías. El 40 al 55 se le denomina Deutero Isaías o el segundo Isaías, y un tercer Isaías, ¿verdad? El tercer Isaías. Ahora, digo esto porque es por lo menos lo que la investigación hoy en día está proponiendo fuertemente, y que sería bueno que lo revisemos. Si usted tiene acceso a la IA y puede tener ese tiempo de poder investigar un poco, puede darse cuenta que esta es una propuesta muy interesante y es la manera en que nosotros vamos a tratar el libro. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a ya la literatura? Personalmente creo que hay que comenzar la lectura del libro. Si usted todavía no ha leído el libro del profeta Isaías, le invito a que le dedique el tiempo, porque va a ser muy importante para mí que usted vaya a la par, conociendo los textos y haciendo también el tiempo de preguntas. Por lo tanto,
por lo menos en esta primera etapa de las primeras 2 clases, va a ser importante para mí que usted comience a conocer de los capítulos 1 al 39. No le digo que termine la lectura inmediatamente, no, dedíquele el tiempo. Tenemos toda la primera unidad para ver esta parte, así que le queda por lo menos un buen tiempo, unas semanas, para que usted le dedique la lectura a estos capítulos. ¿Cómo nos acercamos al libro? Bueno, voy a dar las claves de lectura para que podamos entenderlo con mayor facilidad. Voy a ocupar esta parte de la pizarra. En primer lugar, lo primero que debemos de hacer es leer la introducción, es decir, yo tengo aquí la escritura, las palabras, y voy a leer el primer versículo. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces, el primer versículo nos permite a nosotros entender el tiempo en el cual se va a desarrollar la declaración profética de Isaías. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Note, en primer lugar, el lugar donde está profetizando. Si usted nota, dice, vio acerca de Judá y Jerusalén. Entonces, es un profeta que está en el reino del sur, aunque algunas declaraciones del profeta pueden ir dirigidas al reino del norte, algunas, ¿verdad? Que algunos investigadores han citado estos elementos. No quiere decir con eso que todo el libro solo está dedicado al reino del sur, no. A veces el profeta habla al reino del norte, hace declaraciones, y eso lo debemos de saber, pero él está parado en el reino de Judá, reino del sur, Jerusalén. ¿Cómo nosotros distinguimos esta relación de los reyes? Y es algo que quiero compartirles. Para leer Isaías y los libros de los profetas, no solo el de Isaías, sino que también los de los profetas menores, Oseas, Amós, usted necesita siempre tener el libro de los reyes, porque le va a permitir a usted conocer el contexto en que se van desarrollando los acontecimientos del profeta. Ahora, por el tema de avanzar con la clase, voy a dejar solamente voy a desarrollar probablemente el capítulo 1, y en la segunda clase les voy a dar esas referencias del libro de los reyes. Estos reyes que está citando el verso 1 tienen una participación en los primeros capítulos. Entonces, podemos encontrar en el capítulo 1 al 39, mucha de la literatura dedicada a cada uno de estos reyes. Entonces, la parte más antigua, o digamos los primeros momentos del profeta, los podemos encontrar en los capítulos 1 al 5. Es decir, los capítulos 1 al 5 nos permiten a nosotros encontrar aquellas declaraciones proféticas más antiguas, las primeras que él pudo haber desarrollado. Y para nosotros es importante porque nos van a ir denunciando las partes que a nosotros nos interesa ver en el contexto del libro. Voy a introducirme en el verso 2 hasta el verso número 10. Quiero que usted, hasta el verso número 9, perdón, quiero que usted, acompañado de la Biblia, usted vaya haciendo la lectura conmigo. Voy a dividir esta porción de versículos, la voy a separar y voy a dar, digamos, la idea principal del capítulo 1. La palabra de Dios dice así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. 5. ¿Por qué querréis ser castigados? Aún todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga,
no están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Jehová fuéramos y semejantes a Gomorra. Quiero dividir, ¿verdad? Vamos a dividir primero el verso número 1, lo voy a poner de este lado. Verso número 1 es el verso de introducción. Verso 2 al 4 podemos ver todos estos acontecimientos. Nosotros en este tipo de literatura se le llama acusación, pero en hebreo tiene la connotación de un riv. Así se puede poner, es el inicio de una acusación que va a ser en contra del pueblo. Verso número 5 al verso número 9 podemos ver la enfermedad. Y cierra, ¿verdad? El verso 9 lo voy a entresacar de aquí, pero es esta condición teológica del remanente. No hay que decir que no vamos a ir de capítulo en capítulo porque no terminaríamos nunca, sino que la metodología que se toma es, se va tomando los capítulos más relevantes y se va desarrollando una enseñanza en torno a la teología que necesitamos saber, conocer del libro que estamos estudiando. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Primero, la introducción. Ya dijimos que se da alrededor del siglo VIII. El tiempo profético de Isaías comienza en el 740 aproximadamente, y él está declarando esta profecía en torno a su proceso que va a durar 40 años aproximadamente. Entonces, en torno a los reyes de Judá. Él está citando reyes de Judá en un proceso de 30 a 40 años, más o menos. Entonces, el verso 2 al 4, comienza con una acusación. Cuando un profeta llama a los cielos, invoca testigos, él quiere denunciar lo que está pasando en la sociedad. Entonces, los versículos 2 al 4, oír cielos y escucha tu tierra. Cada vez que hace esta declaración un profeta o aparece en cualquier literatura del Antiguo Testamento, particularmente aparece en el Salmo 50 también, es una acusación. Dios está iniciando una convocatoria de testigos porque Él va a denunciar el pecado de su pueblo. Entonces, ¿qué está denunciando? Esto nos recuerda la desobediencia del pueblo. Está usando una figura retórica para poder compararlos con criaturas. Cuando dice el verso 3, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, no es que está diciendo que los animales sí tienen obviamente los animales no tienen una inteligencia, tienen instinto, pero antropológicamente, bíblica y teológicamente, la comparación que está haciendo es una condición en donde hay una reversión. ¿Por qué? Porque sabemos que en el libro de Génesis se crea primero a los hombres para que sojuzguen a la creación los animales. Entonces, lo que está denunciando el profeta es que las criaturas tienen una condición instintiva que entienden quién les da de comer, pero Israel no entiende quién los sostiene. Entonces es una reversión porque el ser que ha sido creado para sojuzgar, en lugar de sojuzgar, está siendo dominado por una ausencia de sabiduría. Entonces no lo podemos interpretar desde nuestras
desde nuestra cosmovisión, es decir, los animales son más inteligentes. No, eso no existe en la literatura hebrea. En la literatura hebrea existe una reversión. La criatura demuestra una condición distinta de conducta al ser humano, que debería de ser el hombre quien debería estar sojuzgando a los animales y mostrando sabiduría, pero en este caso no lo es. Entonces Dios está diciendo, está generando una acusación profética, está diciendo a través del profeta Isaías, y está denunciando que el pueblo ha dejado de ser sabio, y lo hace a través de una figura metafórica. Los versos 5 hasta el verso número 8, más que todo, demuestran una enfermedad. Entonces, esta condición que tiene, pues también es una forma retórica de poder simbolizar la enfermedad del pueblo, nos va a nosotros hacer entender que para Dios, o sea, Dios ve al pueblo enfermo, y la forma en que lo transcribe el profeta, o sea, lo que el profeta transmite, es que esa enfermedad es una llaga que no tiene cura. Verso 5: ¿por qué queréis ser castigados aún todavía? Os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Entonces se da una condición antropomórfica, es decir, al ser humano se le describe desde la cabeza hasta los pies. Esta es una figura y un método que se ocupa en el Antiguo Testamento para poder denotar las partes del ser humano: cabeza, corazón y pies. El corazón, base de la voluntad; la cabeza, que debería de ser la que le sirve al hombre para poder tomar decisiones, ¿verdad?, inteligencia; y pies, que denotan acción. Entonces los tres, todo el cuerpo está enfermo. Es una enfermedad, pero ¿qué tipo de enfermedad? Y esto lo va a aclarar posteriormente, no aquí. Pero, o sea, el libro del profeta Isaías comienza con una condición de enfermedad, algo que para el profeta y para Dios es como Dios lo ve. Ellos no se ven así, porque en el siglo octavo están viviendo una temporada de prosperidad económica fuerte, que la vamos a ver en la segunda clase. Es decir, ellos socialmente, ellos contextualmente están viviendo en prosperidad, pero Dios no los ve así. Su prosperidad económica, su prosperidad material no va acorde a su prosperidad espiritual. Espiritualmente están enfermos y ofenden a Dios con su conducta. Esta señal, esta figura profética, es la que le da introducción al libro, porque es una figura fuerte de cómo Dios denuncia el pecado. Por eso es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si ustedes se dan cuenta, la lepra siempre va a ser una figura de pecado. Y esto es como él comienza, una condición de pecado, que cuando leamos los demás capítulos se van a dar cuenta que es una condición de pecado social, moral, espiritual, o sea, combina esos aspectos. Y ahora en el verso 7 hasta el verso 9 se va a dar una condición de como un juicio. Ya los acusó, primero la acusación, después la enfermedad, denuncia la enfermedad, ahora el castigo. Vean el castigo. 7: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejantes a Gomorra. Entonces denuncia cómo van a ser destruidos. No va a quedar más que una enramada. Ya desde aquí está vaticinando juicio.
Y se agrega una connotación teológica que es la del remanente, porque aunque va a caer un juicio del Señor, va a procurar el Señor que no todos queden destruidos. Y por eso agrega el verso 9: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Por esta razón, esta primera porción de versos del 1 al 9 nos da una fuerte denuncia de lo que Dios ve en su pueblo. Y como repito, en el siglo octavo, en el tiempo del profeta Isaías, en tiempos del rey Usías, había prosperidad económica, pero no espiritual. Y ahora lo vamos a ver para poder ver esta segunda connotación en la cual va a haber una denuncia profética. Veamos los versículos 10 en adelante. Tal vez por el tiempo no voy a poder abarcar todo, pero quiero compartírselos. Primeramente, el verso 10 dice: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová os lo ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver toda esta declaración? Sería una segunda parte de la declaración, de los versos 10 hasta el verso hasta el verso 20 es una segunda declaración profética, pero está dividida de una forma distinta. Primero quiero que señalemos de forma rápida qué es lo que está denunciando el Señor. Y para poderlo saber, lo vamos a ver en los versos del 10 hasta el verso número 15. Segunda denuncia. Versos 10 al 15. El centro que está señalando lo podemos encontrar con respecto a los versículos número 14 y 15. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Entonces, el problema del pueblo es un problema que ellos van al templo, adoran al Señor, pero sus manos están manchadas de sangre. ¿Qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo es que no importa qué tipo de adoración tengan en el templo, ellos están cumpliendo con todos los rituales. Incluso se señala de que guardan el día de reposo, están esperando las lunas para poder estar presentes en el templo,
pero lo que Dios ve, o sea, cuando ellos están en oración, en el verso 15 lo señala, están adorando a Dios, están exclamando, ellos adoraban extendidas sus manos y parados, pero lo que Dios ve no es sus labios, no es su corazón, sino que es sus obras, sus acciones. Nuevamente, una señal de las cuestiones de que en el Antiguo Testamento tanto las manos como los pies determinan acción, y está denunciando que ellos han cometido injusticia. La sangre tiene que ver con violencia, tiene que ver con asesinato, pero en este caso tiene que ver con injusticia. No está viendo él, no está escuchando sus palabras en particular, no está solamente viéndoles en sus palabras, oyéndoles en sus palabras, sino que está viendo sus manos manchadas de sangre. Mucho ritualismo, mucho ir al templo, mucha oración, pero sus acciones que hacen fuera del templo no corresponden a su piedad. Entonces aquí ya se denuncia parte de lo de la enfermedad que estaba en los primeros versículos, en los versículos número 5 al 9. Aquí ya se ve ese tipo de injusticia que ellos están cometiendo y la enfermedad que ha denunciado en los primeros versículos. Pero lo lindo es esto, que una vez que ya denuncia la situación de enfermedad que tiene el pueblo, que es esta situación ritualista, que pasan metidos en el templo, pasan adorando, pero sus acciones están lejos de lo que están haciendo en el templo, de lo que están adorando en el templo. Esto es algo que los profetas Amós, el profeta Oseas, los van a denunciar también en el reino del norte. O sea, es algo común. Mucha adoración en el templo, pero pocas acciones de justicia, pocas acciones en las cuales ellos pueden demostrar que están uniendo, o sea, esa separación de lo ritual con su proceder en sus acciones de justicia no le parece al Señor. La acción de justicia debe estar amarrada de su acción de adoración, de su acción en el templo, debería de estar unida. Esto es algo que pasa hoy en día también, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante de la declaración es que ya en el verso 16 habla de un arrepentimiento. Les dice que se limpien las manos. Miren lo que dice el 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. 16 al 17. Un llamado a cambiar sus acciones. O sea, a la gente desprotegida del pueblo, huérfano y viuda. O sea, les está dando una oportunidad de cambio, una oportunidad para poder transformar sus acciones. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad. O sea, les está haciendo un llamado fuerte para que ellos puedan volverse de sus acciones impías, de injusticia que están cometiendo. Y por último, un llamado, a este se le llama llamado general. Versículo 18 al 20. Teológicamente se llama llamado general. Porque es una manifestación de gracia de Dios, donde Él llama a las personas a un arrepentimiento. Les dice, cambien sus acciones, pero les pide también, les da un llamado a estar limpios, es decir, un llamado al arrepentimiento. Cambien sus acciones y un llamado general, un llamado a que ellos puedan volverse al Señor. No solamente, si ustedes se dan cuenta, tanto en la primera declaración profética de denuncia, hay un remanente, hay misericordia. Siempre en los juicios hay misericordia de Dios. Y en esta segunda, que denuncia las acciones en el templo, también, o sea, el núcleo que sería lo más importante, este verso 15, ¿verdad? Las manos llenas de sangre, están orando, pero sus manos llenas de sangre. Pero Dios les dice, no, miren, cambien sus acciones, y les da una salida. Entonces los versos 18 y 20 al 20 sería esa salida que Dios les está dando para que ellos puedan cambiar. Escuche lo que dice: ven y luego
dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. De esta manera podemos ver ese juicio de Dios, esa condición de un Dios que trata con justicia a su pueblo, pero que también busca su arrepentimiento. Siempre hay misericordia en el juicio. Con estas dos declaraciones proféticas podemos ver con claridad la importancia que denunciaba ya el profeta en su primera declaración de esta enfermedad, demostrada por una práctica de la religión, una práctica religiosa fallida, porque sus acciones no respaldan lo que ellos expresan en el templo, y un llamado al arrepentimiento, a cambiar las acciones en las cuales ellos están sumergidos. Esto es el contexto con el cual iniciamos el estudio de esta maravillosa materia, en la cual vamos a tener el privilegio de poder no solamente encontrar este tipo de denuncia, sino que en la próxima clase vamos a también a ver ese amor de Dios, ese amor manifestado en diferentes tipos de declaraciones de misericordia que va a ser a través de sus poemas en los primeros capítulos. Por lo tanto, como lo dije, los capítulos 1 al 5 son aquellas porciones de la literatura de Isaías que más, digamos, los textos isaíanos que más se promueven dentro de alguna manera del cristianismo, que más se conocen, pero que son también los más antiguos, los más primitivos que se conocen del profeta. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vamos a ver en la clase de preguntas para que puedan ustedes sacar adelante algunas dudas que tengan con respecto a lo que hemos visto en esta primera clase. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.